COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI que el mundo enfrentaría. Si bien es cierto, el mundo ha enfrentado 4 olas de COVID-19 y actualmente el número de contagios está disminuyendo, con los acontecimientos que están dándose en momentos presentes, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, expertos mencionan que el incremento de casos podría darse en una nueva ola. Igualmente a ello se sumaría una nueva subvariante de la última variante de preocupación Omicron, que sería la subvariante BA.2. Sin embargo, datos recientes indicarían qué secuelas estaría dejando COVID-19 y sobre todo qué es lo que vendría en el futuro cercano para la medicina. En un reporte que fue dado este 28 de enero 2022, científicos en Estados Unidos habrían identificado que de cada 10 trasplantes de pulmón, uno era por COVID-19. La fibrosis pulmonar sería una consecuencia importante que lamentablemente muchos pacientes que han pasado COVID-19, incluso variante Omicron, podrían estar presentando. ¿Qué es la fibrosis pulmonar y cuál sería el grado en que un paciente COVID-19 desarrolle ello? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar un problema que debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, COVID-19 por el momento estaría dando una tregua en disminución de casos, lamentablemente la situación que vive el mundo, sobre todo con la tensión bélica entre Rusia y Ucrania, podría generar nuevas variantes del coronavirus. Ante ello es muy importante conocer cuáles serían las consecuencias de padecer COVID-19. En una reciente investigación este 28 de enero de 2022, médicos en Estados Unidos habrían dado una cifra bastante importante a considerar. De cada 10 trasplantes de pulmón, uno era por COVID-19. Sin embargo, ¿cuál es la frecuencia de la fibrosis pulmonar, que sería una complicación a largo plazo que puede dejar COVID-19? En este video vamos a evaluar ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es que COVID-19 no es una enfermedad que dure 1 o 2 semanas. Si bien es cierto, existe el riesgo de mortalidad en la enfermedad COVID-19, y es muy importante aclarar que la última variante que el mundo conocería de preocupación de COVID-19, que es la variante Omicron, al momento ha incrementado el número de casos y sobre todo mortalidad. El mundo ya registra a febrero 2022 más de 431 millones de personas infectadas y lamentablemente 5.9 millones de personas fallecidas. Y se estima que esta mortalidad se incremente a los 6 millones en los siguientes días. Es por eso muy importante entender que Omicron sigue siendo una variante de preocupación y estaría causando daño y sobre todo mortalidad. Sin embargo, la enfermedad no solo termina con superar el riesgo de tener un cuadro severo, una neumonía o estar hospitalizado. Las consecuencias que puede originar COVID-19 son importantes y que pueden ser irreversibles. Y una de ellas es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un cuadro en donde el pulmón tiene un tejido cicatrizal que no va a permitir su adecuado funcionamiento, que es el intercambio gaseoso. Es importante mencionar que ya en reportes relacionados a COVID-19 se habría dado en cuenta que aproximadamente el 40% de los pacientes que se infectan por SARS-CoV-2, independiente de la variante, pueden desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se conoce como el SDRA, y algunos de manera más severa. Este cuadro puede conllevar a secuelas que puede ocasionar un tejido pulmonar cicatricial, el cual se vuelve rígido y generaría una fibrosis pulmonar. Los científicos han evaluado que prácticamente COVID-19, una enfermedad causada por una infección viral, causaría en un 40% el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Recordemos que incluso ello se presenta con la variante Omicron. Es importante mencionar que con menor frecuencia en relación a la variante Delta,
Sin embargo, paciente que desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene riesgo de hacer fibrosis. Debemos nosotros tomar en cuenta de que COVID-19 no es la única causa que puede conllevar a este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Existen otras patologías pulmonares, infecciosas y no infecciosas, que pueden conllevar a ello. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una causa importante de fibrosis pulmonar. Cualquier enfermedad que conlleve a este cuadro puede condicionar en un futuro fibrosis pulmonar. Es por eso importante entender este tema. Sin embargo, en un reporte que se habría dado este 28 de enero 2022, se habría indicado que de cada 10 trasplantes de pulmón en Estados Unidos, uno era por COVID-19. COVID-19 ha cambiado la medicina de una manera, sobre todo diferente, y un nuevo estudio encontraría que los pacientes con daño pulmonar relacionados a COVID-19 estarían en la lista de espera y serían pacientes para trasplante pulmonar. Los investigadores analizaron los datos de más de 3.000 trasplantes de pulmón en todo el país entre el 1 de agosto 2020 y el 30 de septiembre 2021 y encontraron que un 7% de estos se realizaron para tratar un daño pulmonar grave irreversible provocado por COVID-19. La edad promedio de los 214 pacientes con trasplante pulmonar por COVID-19 era 52 años y la tasa de supervivencia a los 3 meses fue casi del 96%. Es muy importante entender que los hallazgos mostraron que 140 pacientes tuvieron un síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19 y 74 tuvieron fibrosis pulmonar por COVID-19. Datos reveladores importantes. Y esto también puede presentarse en los pacientes que desarrollen un cuadro severo por Omicron y obviamente por la subvariante BA.2. El problema no solo está en superar la infección y decir, ya superé la infección, no me dio un cuadro severo y felizmente no estuve hospitalizado. Las consecuencias posteriores al cuadro es donde uno debe tomar en cuenta. COVID-19 va a ser una causa importante de las futuras tasas de incidencia que se van a registrar en el mundo de fibrosis pulmonar. Ya solo en Estados Unidos, de cada 10 trasplantes de pulmón, uno es por COVID-19. Y esta cifra a nivel mundial también va a ser un número importante a tomar en cuenta. Debemos estar prevenidos para la próxima situación que puede venirse con COVID-19. Ya se estima que lamentablemente nuevas variantes del coronavirus puedan estar presentes. Si bien es cierto, el mundo tendría una ligera esperanza en este momento en que la disminución de casos se está dando, no es adecuado lo que muchos países están optando. La relajación de las medidas sanitarias va a conllevar en primer lugar a que la subvariante BA.2 incremente de casos. Y otro punto importante es de que el conflicto bélico que está dándose en estos momentos entre Rusia y Ucrania va a distraer los ojos de la pandemia y lamentablemente no se va a lograr los objetivos que se tenía para el 2022, que era vacunar al 70% de la población. Es muy importante entender que COVID-19 no es una enfermedad de una semana, ni mucho menos de 2 semanas. Puede dejar secuelas importantes que afecten la vida de una persona y es muy importante que estas secuelas tendrían que tener un manejo radical como un trasplante de pulmón. Debemos cuidarnos, debemos evitar salir infectados y si hemos tenido la infección, evitar la reinfección, porque los cuadros severos podrían presentarse. Hay que estar atentos, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir unas cifras bastante importantes. En un reciente estudio dado este 28 de enero de 2022, médicos especialistas en Estados Unidos habrían indicado que de cada 10 trasplantes de pulmón, uno era por COVID-19. Una situación bastante preocupante, dado que sobre todo COVID-19 no es una enfermedad que dure 1 o 2 semanas, puede dejar secuelas que son de por vida. Han identificado que un 40% de los pacientes que se han infectado por COVID-19 desarrollarían un cuadro que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y esto incluye a pacientes con la variante Omicron. Sin embargo, estos pacientes pueden desarrollar de manera posterior un cuadro de fibrosis pulmonar, situación en donde el pulmón es reemplazado por un tejido de cicatriz y se vuelve rígido, no pudiendo cumplir la función del intercambio gaseoso.
La fibrosis pulmonar es una secuela que lamentablemente se va a presentar con COVID-19, sobre todo en los pacientes que han tenido el síndrome de dificultad respiratoria aguda, es decir, pacientes que probablemente estuvieron hospitalizados o que requirieron oxígeno. Es muy importante tener en cuenta que COVID-19, la pandemia, no ha terminado y que pueden venirse nuevas olas de contagio. Es necesario tomar en cuenta los datos, es necesario seguir cuidándonos y lo más importante, las medidas de prevención van a ayudar a evitar una infección por COVID-19 y mucho más aún evitar una consecuencia o una secuela como la fibrosis pulmonar asociada a esta enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.